¿Para qué? Pues ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Para qué se fraccionan los contratos? A veces es para darlos todos a la misma empresa que es de mi cuñado, pero no necesariamente, y en algunos casos es fruto de una falta de capacidad administrativa. Entonces, cuando se le dice, nos tenéis que hacer una licitación en abierto, uy, esto va a tardar por lo bajo 8 meses, no me jodas, 8 meses, ¿cómo puede ser? Por lo tanto, hay que definir cuando salta una alerta qué hacemos. Lo paramos todo, vamos a la fiscalía o pedimos explicaciones. Y esto es muy importante porque no se trata solo de tener una pantalla llena de luces rojas diciendo aquí, 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 sino de decidir operativamente qué hacemos cuando salta una alerta. No olvidarse de que la contratación empieza cuando se empieza a escribir el informe justificativo y se acaba cuando se aprueba la liquidación del contrato. Y tenemos una tendencia muy arraigada a pensar que la contratación se acaba cuando hemos adjudicado el contrato. Y la contratación en realidad empieza cuando hemos adjudicado el contrato. Una categoría de personas que han sido muy pioneras en esto han sido los periodistas y el periodismo de datos, que tienen un lema: los datos cuentan historias. Entonces, intentemos hacer que mis propios datos me hablen de mi historia. Mesa de contratación. Bienvenidos a todos un día más, aquí el podcast de Gobierto Contratación, Mesa de Contratación, hoy con Bruno González Valdeliebre. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas a todos los oyentes. Bruno es jefe del equipo de análisis de datos de la Oficina Antifraude de Cataluña y hoy vamos a hablar de cómo detectar y prevenir irregularidades en contratación pública, casi nada. En este caso, el tema de las irregularidades en contratación, ¿no?, lo tenemos más o menos todos en la cabeza por esos casos que a veces saltan en la prensa, etcétera. Pero cuéntanos un poco cuál es el contexto, ¿no?, cuál es esa realidad, cuáles son quizás los problemas más habituales y luego también un poco en qué estáis trabajando desde la Oficina Antifraude y qué es lo que se está haciendo, ¿no?, también desde las propias administraciones para esa prevención. Pues a ver, empecemos por lo más general, el contexto. Hay una palabra que, si no ando equivocado, es del 2004, la inventaron en el 2004, que es la palabra datificación. La inventaron unos sociólogos en Estados Unidos, si no me equivoco, al menos es lo que dicen las fuentes que consulté. Y esta idea de datificación es algo que probablemente no con esta palabra, pero lo hemos oído mencionar y lo estamos padeciendo, a veces sin ser del todo conscientes todos. La ratificación es transformar cualquier acto que hagamos, cualquier cosa que hagamos en unos datos. Esto en el ámbito privado lo sabemos, es esta idea del rastro digital que todos dejamos, la prensa que leemos está registrado, las búsquedas que hacemos de cosas que nos interesan, lo tiene Google, las compras que hacemos con nuestra tarjeta, la tiene el banco, etcétera, 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 etcétera. Entonces esta idea de datificación, que no es nueva, viene incluso de bastante antes que el año 2000, porque las interacciones con sistemas electrónicos llevan ya bastantes décadas. Esta idea de datificación ha llegado al lugar en que las cosas llegan bastante tarde, que es el sector público. Y concretamente hace ya pues también una o 2 décadas que ha llegado al ámbito de la contratación pública. La contratación pública, ya desde las directivas del 2004 y las leyes españolas de transposición, pues ha ido evolucionando. Sería muy audaz decir que ya es contratación electrónica, pero ha ido orientándose a través de las plataformas de contratación y cada vez más es una contratación electrónica. Y eso quiere decir que hay muchos datos. Hay que saber encontrarlos, hay que saber aprovecharlos. A veces no es fácil, pero hay muchos datos de contratación que están disponibles para aprovechar estos datos. Entonces, el aprovechamiento de los datos es algo que tampoco es nuevo, que en el ámbito de la empresa privada, por ejemplo, lleva décadas haciéndose cada vez con más recursos, cada vez mejor, que siempre se ha concebido como una herramienta fundamental en su origen para la toma de decisiones. Si yo tengo una visión en términos de datos de todo lo relevante de mi organización, de mi empresa, pero también de mi ministerio, de mi ayuntamiento, podré tomar mejores decisiones. Y este era un poco el paradigma clásico. Pero este paradigma ha evolucionado y ahora los datos sirven para todo. Entre las recomendaciones de la Unión Europea para implementar los planes de medidas antifraude, que son obligatorios cuando se gestionan fondos Next Generation, pues una de las líneas es establecer sistemas basados en datos para detectar
tiempo lo más real posible irregularidades. Por lo tanto, aquí pues estamos hablando de la datificación no tanto al servicio de esta mejor toma de decisiones, sino al servicio de la garantía de la integridad, ¿no? Esto un poco es la... En realidad complementariamente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo uno no trata quita lo de otro, ¿no? tomar mejores decisiones, ganar integridad y agilidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este contexto, en el año 2020, aquí en la Oficina Antifraude de Cataluña, pues la dirección tomó la decisión de poner en marcha un proyecto de datos. Tiene por finalidad, pues primero, identificar, recopilar, estructurar todos los datos del sector público relevantes y ponerlos al servicio del desarrollo de las funciones y de la misión que tiene encomendadas legalmente esta oficina, que es de prevención y detección y reacción, digamos, de la corrupción en el sentido más amplio, siempre y cuando no sea delictivo, ¿no? Entonces, este proyecto de datos, es decir, vamos a desarrollar las funciones propias de esta oficina, empleando para ello los datos y explotándolos. Inicialmente la impulsó sobre todo el anterior director adjunto de la oficina, que ya se jubiló, y dijo, vamos a ir paso a paso. Esto no se trata de hacer una cosa, no sabemos muy bien a dónde va. Yo quiero 3 años, 3 proyectos, y en los primeros 3 años, 2021-2023, pues los 3 proyectos fueron los siguientes. El primer año, mientras mis 2 compañeros tecnólogos, un informático y un matemático, se dedicaban a organizar y a montar la infraestructura, yo sobre todo me dediqué a hacer un estudio que está en nuestra página web, que se llama Sistemas automatizados de alerta en el ámbito de la contratación pública, y que un poco es la prédica que hacíamos. Esta idea de la datificación hay que ponerla al servicio de la integridad, que es un poco el núcleo de la misión y de las funciones de esta oficina. Pues intentábamos explicarlo, detallarlo, establecer unas líneas metodológicas. Gran parte de lo que diré a partir de ahora pues está basado en este documento. El segundo gran proyecto era, a efectos sobre todo internos, generar una plataforma de datos accesible, digamos, a través de nuestra intranet, sobre todo para los compañeros de la Dirección de Investigaciones, pero para todos el personal de la oficina, en la medida en que su explotación sistemática pueda dar servicio a cualesquiera de las misiones y funciones, incluidas también las de prevención de la oficina. Y el tercer gran proyecto, que ya es un proyecto que se empieza y no se acaba nunca, era empezar a desarrollar nuestras propias alertas, nuestros propios sistemas automatizados para detectar pues irregularidades o detectar corrupción es peligroso, porque la corrupción tiene una connotación penal, pero detectar cosas raras que luego pueden dar lugar o no a una actuación de la oficina, a una investigación, en el peor de los casos, obviamente, pues a una intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Cuando hablamos de irregularidades, pongamos algunos ejemplos. A ver, yo sobre todo esta metáfora que voy a hacer servir la uso para explicar a qué se dedica esta oficina. ¿Qué es corrupción? Corrupción es abusar de una posición pública para obtener un beneficio privado. Esta es una definición amplísima, que con esta definición, si dibujásemos un perímetro de todo lo que cubre, pues sería una enorme zona gris. Dentro de esta zona gris hay unas manchas muy oscuras, más bien negras, pues que son los delitos, el soborno, el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas, etcétera. ¿No? En el resto de las zonas grises, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar el conflicto de intereses. El conflicto de intereses también tiene una definición muy general. Es el estar en una situación en que una circunstancia personal mía afecta a mis decisiones o a mis propuestas como servidor público, como funcionario. Y esto pues a veces incluso puede ocurrir sin que seamos del todo conscientes. Pues esto es un tipo de irregularidad que existen formas para poderlo detectar. Otras irregularidades de tipo, digamos, procedimental, ¿no? Un clásico de la contratación pública, el fraccionamiento de contratos. Se trincha un contrato de 100.000 euros en trocitos de 18.000 euros o de ahora que son 15.000, los contratos menores, ¿no? Pues bueno, ¿para qué? Pues ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Para qué se fraccionan los contratos? A veces es para darlos todos a la misma empresa, a la misma entidad, que es de mi cuñado,
pero no necesariamente. Yo he tenido conocimiento y en algunos casos lo hemos incluso detectado en que el fraccionamiento es fruto de una falta de capacidad administrativa. Un ayuntamiento pequeño o incluso un ayuntamiento grande tiene un servicio de contratación que, por los motivos que sea, aquí ya no entramos y pueden ser de lo más variado, pues no acaba de funcionar. Entonces, cuando se le dice, nos tenéis que hacer una licitación en abierto, uy, esto va a tardar por lo bajo 8 meses, no me jodas, 8 meses, ¿cómo puede ser? No, pues oye, lo partimos en 4 y hacemos menores y ya está, ¿no? Entonces, a veces no siempre estamos hablando de maletines, ni de sobres, ni de cosas de esas, sino a veces de limitaciones organizativas o de problemas incluso estructurales que no tienen que ver con los delitos ni con la corrupción. Entonces, bueno, para seguir avanzando, el mensaje que va orientado sobre todo a los órganos de control interno es esto que nosotros hemos hecho y defendemos que hay que hacer, aprovechar los datos en el ámbito de la contratación pública para ponerlos al servicio de la integridad, del control, pues los primeros que deberían estar interesados en hacerlo son los órganos de control interno. Planteamiento de decir, bueno, yo controlo 2 cosillas y las hago manualmente y hago unos informes y luego la fiscalización plena la hago por muestreo, cojo un expediente de cada 5, de cada 50 y me los miro a fondo, pues hacer evolucionar esto y decir, no, las cosas que tengo que controlar y que son sencillas y que son fácilmente automatizables se automatizan y ya nadie tiene que perder ni un segundo en hacerlo. El sistema ya lo hace solo y esto libera tiempo, libera recursos, personas, para hacer una fiscalización plena de lo que sea más crítico, lo que sea más complicado. Este es el mensaje que queríamos transmitir y toda una serie de consideraciones que ahora voy a entrar más metodológicas y más, vale, pues si a alguien este mensaje le ha convencido, ¿cómo empezamos? ¿Cómo ponemos fil a la agulla, que decimos en catalán, ¿no? Lo primero, evidentemente, es tener datos. Entonces, en cualquier organización existe un buen gestor de expedientes, los datos están ahí, están en el gestor, son los que estructuran, digamos, el funcionamiento del gestor de expedientes. Por lo tanto, esto pues ya es estar en una situación de partida bastante óptima. No todo el mundo tiene un gestor de expedientes y en el peor de los casos, hace un par de años, o sea, no es hace 20 años, comentaba con una compañera secretaria que decía, no, es que existen ayuntamientos en donde el control de la contratación no es ni un Excel, no es ni una hoja de Excel, es un Word que va rellenando el secretario o la secretaria y pues ahora hemos licitado tal. Entonces, bueno, pues evidentemente en esa situación todo es mucho más difícil. Pero hay una buena noticia, al menos aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña la plataforma de servicios de contratación pública de la Generalitat, que por la cual pasa todo el mundo, es decir, en principio yo diría que más del 90% de los entes locales y obviamente la Generalitat y el resto de los entes del sector público catalán tienen sus perfiles de contratantes publicados en esta plataforma, pero si alguien no lo tiene, si un ente local dice, no, yo tengo mi propio perfil de contratante, por imperativo legal y normativo tiene que su perfil ser interoperable con la plataforma, con lo cual en esta plataforma está la contratación de todo el mundo. Y por lo tanto esta plataforma sufrió un cambio bastante drástico a mucho mejor en febrero del año pasado, el 27 de febrero del 23, cuando pusieron en marcha la nueva plataforma. Todos los datos que estaban allí ahora están en un formato estructurado y todos los datos son legibles por máquina, descargables, y de hecho nosotros en nuestro propio proyecto de datos hasta febrero del año pasado nos dedicábamos a hacer scrapping. Scrapping es utilizar unos programas que se dedican a, como las famosas robots de Google, a coger los datos ahí donde están en la propia plataforma, y el año pasado dejamos de hacerlo porque ya no tiene sentido. Ahora mismo prácticamente todo nos lo descargamos desde el portal de datos abiertos de Cataluña, con lo cual pues incluso el ayuntamiento que no tiene un gestor de expedientes y que no sabe muy bien por dónde empezar, pues bueno, pues la plataforma de servicios de contratación pública, en donde se supone que todo el mundo tiene publicados sus datos, sus licitaciones. Claro, si alguien no publica las licitaciones, pues esto ya es otro problema, de hecho es un problema de legalidad, ¿no? Pero es un punto de partida muy interesante. La plataforma lo que nos da es el acceso a los datos, podríamos decir, en tiempo real.
Anuncios de licitación, expedientes en evaluación, adjudicaciones, formalizaciones, aparecen ahí en el momento en que ocurren. Y para el histórico, porque los datos al final son las dos visiones o las dos caras de la misma moneda, los datos históricos, sobre todo para sacar estadísticas, para ver de dónde venimos, cuáles son las tendencias hacia dónde vamos, están también bastante fácilmente accesibles. Nosotros tenemos un acceso privilegiado a través del Registro Público de Contratos de la Generalitat. Pues también es una fuente de datos muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues si te parece seguimos. Yo me centraría en 4 pasos, por así decirlo. Paso número 1, identificar las alertas. No hay una solución universalmente válida. ¿Dónde están los problemas? Es algo que los órganos de control interno son los que tienen la mejor visión en cada organización de cuáles son. Y eso es lo que determina por dónde empezamos y qué alertas son las que más nos interesan. Es obvio que en un ayuntamiento pues con problemas de capacidad administrativa, pues seguramente una alerta que detecte el fraccionamiento pues será muy útil. Fraccionamiento para detectar a alguien que está manipulando cosas y que hay que decirle no, mira, esto no puede seguir así, o para detectar allí donde hay realmente un problema, el ejemplo que mencionaba antes, ¿no? El servicio de contratación no funciona, lo estamos haciendo todo por menores porque si no, no hacemos nada, ¿no? Incluso oportunidades de racionalización, ¿no? Y de eficiencia. Efectivamente. Todos esos contratos recurrentes. Efectivamente, está el fraccionamiento clásico que aparece en las sentencias de fraccionamiento, digamos, en el objeto del contrato. Voy a asfaltar la calle y voy a hacerlo en 7 trozos, del número 1 al 23, del 24 al 72, del 72, etcétera. Pero también el fraccionamiento en el tiempo. Yo cada año estoy haciendo un contrato menor que no dura más que un año de una cosa que año tras año ocurre. Seguramente si es un procedimiento abierto, empaquetando 4 años, pues se podría obtener más competencias, podría aparecer alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso, identificar dónde están los problemas y eso ya nos determina qué alertas son las que tenemos que empezar a implementar internamente. Segundo paso, definir las alertas. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del fraccionamiento. Esto es un caso real. Nosotros hemos implementado esta alerta, la tenemos operativa, pero antes de que lo hiciésemos nosotros, yo conozco un ayuntamiento bastante grande que tenía hecho este sistema. Entonces, ahora lo voy a explicar en Román Paladino. Cualquier informático, no hace falta que sea un genio del hackeo, esto lo traduce en código y se puede implementar sin necesidad de unos recursos desmesurados ni limitados, ¿no? Cuando llega con el servicio gestor, dice quiero adjudicar este contrato menor a esta empresa. Se introduce en el sistema el que pues ¿cuál es el objeto del contrato? Esto al final se reduce a un código, al CPV, para identificar este contrato de qué va. Es un contrato de servicios, de limpieza del alcantarillado, por decir algo, ¿no? ¿Cuál es el importe? El importe, pues ya en ese momento en el que se introduce el importe, si el importe es superior a los 15.000 euros del contrato de servicios, ya el sistema puede decir, oye, no puede ser más de 15.000 euros, estamos hablando de un menor. Son 12.732 euros. Muy bien. ¿Y a quién se lo quieres adjudicar? A la empresa Limpiezas Pepito, con NIF tal. Entonces, el sistema, si tiene acceso al historial de contratos o a los contratos que se han adjudicado a esa empresa ese año, es un algoritmo bastante sencillo el mirar. Este contrato es del mismo CPV, tiene el mismo objeto que alguno que ya hayamos dado a esa empresa. Si no fuese el caso, bueno, en función, aquí hay interpretaciones legales, aquí interviene el secretario diciendo no, si no es el mismo objeto no hay ningún problema. No, si no es el mismo objeto pero es de los mismos primeros 3 dígitos, nos lo miramos. Aquí ya entra el ajuste fino, digamos, de la alerta. Si coincide, entonces sumamos el nuevo importe, los 12.750 euros, a lo que ya se le ha adjudicado. Si se excede del límite del contrato menor, salta una alerta. Hay otras más complejas que hay que buscar en otros datos externos. Aquí hay que tener en cuenta que hay datos que yo los llamo internos. El ayuntamiento, cualquier administración pública tiene sus propios datos de contratación, pero hay datos que son necesarios para determinadas alertas que no los tiene el ayuntamiento, están ahí fuera, hay que ir a buscar. Ejemplo, yo recibo varias ofertas en un procedimiento abierto.
Y quiero ver, no vaya a ser que haya dos empresas que tienen exactamente el mismo domicilio y los mismos administradores y representantes, porque entonces pues a lo mejor estas dos empresas están manipulando mi contratación, hay un acuerdo colusorio. Entonces, bueno, pues los datos de las empresas, hay diversos proveedores de información económica que los ofrecen, pero también son accesibles libremente. Está el BORME que los publica y puede haber más datos que sean, digamos, de carácter externo y que haya que irlos a buscar a algún otro sitio. Pues esto forma parte, digamos, de este diseño de la alerta, que necesariamente es un diálogo entre alguien que tenga el conocimiento sustantivo, secretario interventor, responsable de contratación pública, y un tecnólogo que es el que entiende cuál es la necesidad y pica el código para diseñar esto. Tercer paso metodológico, hay que definir qué hacemos con las alertas. El ejemplo del fraccionamiento es muy bueno. Una vez que yo sé que le quieren adjudicar un nuevo contrato por encima del límite de los contratos menores a la misma empresa y no ha pasado un año, puedo tomar diversas decisiones. Puedo decir, prohibido, el sistema no te lo permite, olvídate. Pero quizá esto sea muy radical. A lo mejor lo que tengo que hacer es pedirle, si yo soy interventor, pues al servicio gestor, oye, ¿por qué quieres darle este contrato? Y puede haber una muy buena razón. Oye, es que tenemos una licitación, pero no llegamos, tenemos que cubrir 3 meses y se lo vamos a dar al que ya lo tiene. Pues oye, pues seguramente aquí ya una valoración del riesgo, digamos, de auditoría, de si la sindicatura de cuentas, el tribunal de cuentas puede montar un pollo muy grande o no, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que definir cuando salta una alerta qué hacemos. ¿Lo paramos todo? ¿Vamos a la fiscalía? ¿O pedimos explicaciones? ¿O cómo lo gestionamos? Y esto es muy importante porque no se trata solo de tener una pantalla llena de luces rojas diciendo aquí, 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 sino de decidir operativamente, y esto ya tiene una dimensión organizativa dentro de cada organización, qué hacemos cuando salta una alerta. Y finalmente, el cuarto elemento metodológico, no olvidarse de que la contratación empieza cuando se empieza a escribir el informe justificativo y se acaba cuando se aprueba la liquidación del contrato. Y sobre todo, y los que somos juristas, pues tenemos una tendencia muy arraigada a pensar que la contratación se acaba cuando hemos adjudicado el contrato. Y la contratación en realidad empieza cuando hemos adjudicado el contrato. Entonces, el montar un montón de alertas que cubren exhaustivamente cualquier detallito de la licitación y que luego pues los modificados, no, esto ya es cuestión del servicio gestor, y la liquidación, esto lo miraré intervención, no quiero saber nada, pues no tiene mucho sentido. Hay que tener una visión global y decir, no, es que tenemos un problema con los modificados, pues que no se cumplen, la ley es mucho más estricta desde el 2000, desde las directivas del 14, desde el 2017, para verificar cuándo se puede modificar, cuándo no. Pues hay margen para diseñar también un cierto grado de automatización. Las facturas, nos hemos pasado del presupuesto, hay que hacer unos precios contradictorios, cómo va la ejecución del contrato. Todos estos ámbitos, pues tiene mucho sentido también que haya alertas en este ámbito. Yo creo que una cosa interesante es todo esto que has comentado, ¿no? Al final, esos 4 focos que hay que tener claros, ¿no? Identificar el riesgo, diseñar alertas, saber qué hacer cuando surgen esas alertas, ¿no? Y no olvidar nada, ¿no? En todo el ciclo del proceso de contratación. Y quizás añadiría un último, y cómo aprende la organización en todo este ciclo, porque al final es un ciclo que además es recurrente, ¿no? Por lo tanto, vale, yo no tengo quizás tantas capacidades, pero puedo analizar lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y puedo tomar decisiones para evitar que se repitan al menos exactamente los mismos problemas en el futuro. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones darías pensando en aquellos que tengan menos recursos, ¿no? En lo más básico? ¿Cuál sería ese ABC para empezar? Una categoría de personas que han sido muy pioneras en esto han sido los periodistas y el periodismo de datos, que tienen un lema: los datos cuentan historias. Entonces, el aproximarse a la realidad, a nuestra realidad, de nuestra organización, desde la perspectiva de un órgano de control interno, desde la perspectiva de un alcalde o alcaldesa o de cualquier gestor público, pensando en clave de datos, hay esta dimensión que mencionas y que está muy bien visto, que es intentemos hacer que mis propios datos me hablen de mi historia. Entonces hay infinidad de maneras de explotarlos, desde simplemente bajarse un Excel con los datos de contratación pública de tu ayuntamiento, del RPC, los históricos de la plataforma, los que tienes en curso, y empezar a jugar con estos datos y decir, vamos a ver,
hay mucha variedad, hay muchos menores. Ahora pondré un ejemplo de una de las alertas que hemos diseñado y que tenemos operativa, que da una información muy útil. Entonces, el nivel, podríamos decir, cero. Los datos abiertos, siempre y cuando uno los haya ido. Claro, si uno no publica en la plataforma porque no sabe, no puede, no. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Y tampoco informa el registro público de contratos, pues ahí tenemos un grave problema, ¿no? Pero desde el momento en que, pues con una cierta regularidad, estos datos están disponibles, explotarlos, el nivel cero puede ser simplemente esto: descargarse esos datos y empezar a jugar con una hoja de Excel. Sí que eso requiere una cierta, digamos, apertura de mente. El que diga, no, es que yo los expedientes prefiero que sean en papel, en orden cronológico inverso, y primero el anuncio. Vale. Pero esto está muy superado, y yo creo que a estas alturas históricas poca gente funciona según este paradigma. La contratación tendencialmente debería ser cada vez más electrónica. Es un brindis al sol pretender que todo el mundo haga 100% contratación electrónica, todos lo sabemos, pero cada vez más pues sí se usa la plataforma, se informa el RPC, por lo tanto los datos están disponibles. Y a partir de ahí, yo creo que desde el momento en que se tiene esta actitud de decir, vale, voy a empezar a explotar un Excel con toda mi contratación de los últimos 5 años, y hemos dado el primer paso fundamental. El límite ya dependerá, la casuística es infinita, o sea, no se puede. Lo siguiente es decir, bueno, ¿por qué no contratamos o implementamos o desarrollamos un gestor electrónico de expedientes? La Generalitat ofrece el TEC, que por medio de convenio se puede acceder a él, pues los entes locales. Hay soluciones comerciales diversas, múltiples, que funcionan bastante bien. Entonces, para terminar un poco, tus principales recomendaciones a los 4 focos que has comentado, ¿no? También a identificar los riesgos, a diseñar alertas, a cómo gestionar qué hacemos con esas alertas y a no olvidar nada. A ver, los bullet points, las recomendaciones finales. Empiezo por lo que tú has dicho, calidad de los datos. Lo primero, localizar, estructurar y cuidar los datos. Sobre la calidad de los datos seré muy breve, pero quiero apuntar. Hay una leyenda urbana, se ha dicho mucho, ¿no? La calidad de los datos es nefasta, es malísima. De hecho, me han llegado a preguntar, oiga, pero con la baja calidad de datos que hay, ¿ustedes no creen que lo primero, antes de empezar a hacer las alertas, limpiar los datos, tenerlos todos bien? Y cuando un compañero de una cámara de cuentas autonómica me decía esto, yo le dije, mire, esto a mí me hace pensar en lo de las parejas que dicen solo tendremos hijos cuando estemos preparados. Pues normalmente no acaban teniendo hijos. Entonces sí que es cierto que evidentemente hay que cuidar la calidad de los datos, es importante, y se hace muy poco, y esto solo se puede implementar internamente. Si hay un error, si hay un outlier, sí, nos hemos colado y en lugar de 20.000 euros hemos puesto 20 millones de euros. Pues es evidente que, o sea, tampoco va a perjudicar el sistema. Sí, saldrá una alerta, pero bueno, si el presupuesto municipal son 750.000 euros, si hay un contrato de 20 millones de euros, pues no pasa nada. Corregiremos ese dato y ya está. Entonces, es importante cuidar los datos, tampoco hay que volverse loco con ellos. Segunda gran recomendación, no hacen falta, ya lo he mencionado antes, enormes recursos. El proyecto de datos de nuestra oficina lo hemos desarrollado 3 personas, de las cuales 2 son los que son expertos tecnólogos y pican código. No hace falta contratar a Indra, por decir el mayor proveedor de soluciones informáticas de este país, para que necesariamente el mejor, digo. No necesariamente el mejor, pero bueno, esto lo has dicho tú. Otro debate. Pero sería otro debate, pero con pocos recursos, pero con las ideas claras y con un interés y esta apertura de mente, decir, pues, empezando simplemente a nivel básico, el secretario interventor empezando a jugar con un Excel, ya está dando pasos en la buena dirección. Y tercera idea, el contexto lo es todo, el contexto es diferente de una organización a la otra y por lo tanto hay que ir paso a paso. Comprar una solución prefabricada que te calcula 274 alertas no tiene mucho sentido, porque al final pues hay cosas que no
que no va a saltar nunca la alerta porque está dimensionado y está pensado para un contexto totalmente distinto. Por lo tanto, yo apuesto por un crecimiento más orgánico, orientado y dirigido por las necesidades de cada organización y también estructurado en función de las prioridades de cada organización. Si yo sé que tengo un problema con el fraccionamiento, la primera alerta que tengo que diseñar es una del fraccionamiento, y yo sé que tengo un problema del fraccionamiento porque soy el interventor del ayuntamiento y lo estoy repitiendo en mi informe de la cuenta general año sí año también. Y si sé que aquí hay un problema de conflictos de intereses porque, pues bueno, corre el rumor por el pueblo de que todos los políticos le están dando los contratos a sus parientes, amigos y familiares, pues quizás la primera alerta que tengo que diseñar es la que me dice, no, mira, perdona, este señor aparece en el BORME como administrador de la empresa y tiene los mismos apellidos que tú, te tienes que abstener en la mesa de contratación. O sea que un poco serían las tres grandes conclusiones finales. Genial, pues muchas gracias, Bruno. Y nada, añadiría también que respecto a ese, ¿no?, de identificar riesgos, tenéis una herramienta publicada, ¿no?, una guía interactiva que es bastante recomendable echarle un ojo, ¿no? Efectivamente, esto fue un gran trabajo de los compañeros de prevención. Empezó en el 18, acabó yo creo que en el 21 o 22 más o menos cuando empezamos nosotros, y para lo que es el mapa de riesgos y el análisis de dónde están los riesgos en la contratación pública, es un trabajo excelente que cubre un poco todo el ciclo de contratación y aporta una visión y unas ideas muy muy potentes. Muchísimas gracias, Bruno, espero que podamos profundizar en próximos episodios. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y en ello estamos. Genial, Bruno, hasta la próxima, y como todos vosotros también en próximos episodios del podcast Mesa de Contratación. Hasta otra. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.